Imagina esto por un momento. Moisés, el líder más grande de Israel, aquel que habló directamente con Dios, que condujo a todo un pueblo hacia la libertad, muere en la cima de una montaña solitaria. Pero lo que sucede después de su muerte es mucho más misterioso de lo que puedes imaginar. De repente una batalla épica comienza, una batalla celestial, pero no cualquier batalla. Estamos hablando de un enfrentamiento entre el poderoso arcángel Miguel y nada menos que el diablo mismo, Satanás. ¿Pero por qué? ¿Por qué Satanás estaría interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Qué podía ganar el enemigo en esta extraña disputa? ¿Qué estaba en juego realmente en esa misteriosa contienda? Te aseguro que la respuesta a este enigma no es lo que esperas. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que descubrirás te dejará sorprendido. No es solo una historia antigua, sino un mensaje profundo que resuena hasta nuestros días. Hay una verdad espiritual escondida detrás de este conflicto celestial que revelaremos y que cambiará tu perspectiva sobre cómo opera el enemigo y, más importante aún, sobre el increíble poder de Dios. No querrás perderte ni un solo detalle. Te prometo que al final quedarás boquiabierto con lo que descubriremos juntos. ¿Por qué el diablo buscó el cuerpo de Moisés? La intrigante batalla celestial por el líder de Israel, la historia del cuerpo de Moisés y su desaparición ha sido uno de los misterios más cautivadores y enigmáticos de la Biblia. ¿Qué ocurrió realmente después de su muerte? En este relato bíblico exploraremos las profundidades de la historia y el significado espiritual detrás de la batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones que te llevará al centro de una disputa espiritual como ninguna otra. Moisés, uno de los líderes más venerados de la historia bíblica, había guiado a los israelitas desde su esclavitud en Egipto, desafiando a Faraón, conduciendo al pueblo por el Mar Rojo y entregándoles la ley en el monte Sinaí. Su vida fue un testimonio del poder de Dios para rescatar a su pueblo y establecer un pacto eterno. Sin embargo, su historia no terminó de manera convencional, sino que estuvo envuelta en un misterio profundo. Después de 40 años de peregrinación por el desierto, Moisés no fue autorizado por Dios para entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. En el incidente de Meribá, Moisés golpeó la roca para sacar agua en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Este acto, aunque pequeño a nuestros ojos, fue visto como una falta de fe en la instrucción divina, y por ello, Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida desde lejos, pero no entrar en ella. Moisés subió al monte Nebo, desde donde contempló la vasta extensión de la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Allí, solo, Moisés murió. Pero aquí es donde comienza lo extraño. Deuteronomio 34:6 nos dice que fue Dios mismo quien sepultó a Moisés en un lugar desconocido en el valle de Moab. Nadie supo jamás dónde fue enterrado. ¿Por qué Dios ocultaría el cuerpo de Moisés? Aunque la Biblia guarda silencio en cuanto a los detalles específicos de la sepultura de Moisés, más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos da una pista de que algo más profundo sucedió en este evento. En Judas 1:9 leemos: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Este versículo abre la puerta a un misterio cósmico. Satanás estaba buscando el cuerpo de Moisés y hubo una batalla espiritual entre él y el arcángel Miguel. Pero, ¿por qué? ¿Qué buscaba Satanás con el cuerpo de Moisés? Para responder a estas preguntas, necesitamos profundizar en el significado de Moisés, en el plan divino y las posibles motivaciones de Satanás.
Una de las explicaciones más comunes entre los estudiosos y teólogos es que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo de Israel. Moisés era una figura central en la historia de la redención de Israel, y los israelitas lo reverenciaban profundamente. Si Satanás hubiera conseguido el cuerpo de Moisés, podría haber inducido al pueblo a idolatrar a Moisés, algo que habría sido un grave pecado. Recuerda que los israelitas ya habían demostrado una tendencia a caer en la idolatría. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo construyó un becerro de oro y lo adoró. Satanás podría haber intentado hacer lo mismo con el cuerpo de Moisés, utilizando su veneración para desviar a los israelitas de la verdadera adoración a Dios. Otra posible razón para la disputa por el cuerpo de Moisés es que Satanás, el acusador de los hermanos, quería desacreditar a Moisés ante Dios. Sabemos que Satanás se deleita en acusar a los hijos de Dios. Apocalipsis 12:10. Puede que Satanás intentara argumentar que Moisés, debido a su pecado en Meribá, no merecía un entierro honorable o un lugar de honor en el reino de Dios. Quería humillar a Moisés incluso después de su muerte. Sin embargo, hay otra explicación fascinante que sugiere que el cuerpo de Moisés tenía un propósito especial en los planes futuros de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Moisés apareciendo junto a Elías en el monte de la Transfiguración cuando Jesús revela su gloria celestial a Pedro, Santiago y Juan. Esto sugiere que Moisés fue preservado de una manera especial para un futuro evento crucial en la redención. Si esto es cierto, Satanás podría haber estado intentando frustrar ese propósito. Sabemos que el diablo siempre busca oponerse a los planes de Dios, y puede que estuviera tratando de impedir que Moisés tuviera un papel en el futuro glorioso de la redención, apareciendo al lado del Mesías. Pero, ¿cómo sucedió esta batalla celestial? ¿Qué podemos aprender de ella? El arcángel Miguel, conocido como el protector de Israel y el comandante de las huestes celestiales, fue enviado para enfrentarse a Satanás. Aunque Miguel es una figura poderosa en el reino celestial, no utilizó su propio poder para derrotar a Satanás. En lugar de eso dijo: "El Señor te reprenda". Esta declaración es profundamente significativa. Miguel no confió en su propia fuerza para vencer a Satanás, sino que entregó la situación a Dios, el juez supremo. Este momento revela una verdad importante. Incluso en el cielo, el juicio final pertenece solo a Dios. Miguel no pronunció palabras de maldición contra Satanás, porque sabía que la justicia final y la reprensión solo pueden venir de Dios. Esta lección es crucial para nosotros hoy. A menudo enfrentamos acusaciones, tentaciones y ataques del enemigo, pero no debemos confiar en nuestras propias fuerzas para derrotarlo. En lugar de eso, debemos confiar en la autoridad de Dios y en su poder para protegernos y reprender al enemigo. Aunque el texto bíblico no nos da muchos detalles sobre cómo se desarrolló la batalla entre Miguel y Satanás, queda claro que el propósito de Dios prevaleció. Satanás no pudo apoderarse del cuerpo de Moisés ni utilizarlo para sus planes malvados. El cuerpo de Moisés fue preservado de cualquier uso incorrecto y honrado por Dios. Es interesante que esta historia, a pesar de su breve mención en las Escrituras, nos ofrece una visión de la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Aunque no podemos ver esta batalla, sabemos que los ángeles luchan en nuestro favor y que Dios siempre tiene el control. La disputa por el cuerpo de Moisés es solo un ejemplo de cómo el enemigo siempre intenta frustrar los planes de Dios, pero también es un testimonio de cómo el poder y la autoridad de Dios siempre triunfan.
Además de enseñarnos sobre la guerra espiritual, la historia del cuerpo de Moisés también nos recuerda la importancia de nuestra vida espiritual y nuestro legado. Moisés no era perfecto, cometió errores y su desobediencia le impidió entrar en la tierra prometida. Pero Dios aún honró a Moisés por su fidelidad general y su papel crucial en la historia de la redención. El enemigo puede intentar acusarnos y recordarnos nuestros fracasos, pero, al igual que Moisés, nuestra justicia y nuestra seguridad no están en nuestras obras, sino en la gracia de Dios. Este relato también nos enseña que Dios guarda nuestras vidas y nuestros destinos, incluso después de la muerte. Así como Él guardó el cuerpo de Moisés, también guardará nuestras almas. El poder del enemigo es limitado y no puede interferir con el plan eterno de Dios para sus hijos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia para nuestras propias vidas? Primero, que estamos constantemente en una batalla espiritual, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El enemigo busca acusarnos, desviarnos y hacernos caer. Pero, al igual que en el caso de Moisés, Dios tiene el control total. Podemos confiar en que, al igual que el arcángel Miguel, Dios enviará ayuda en nuestro favor en los momentos de necesidad. Segundo, la historia del cuerpo de Moisés nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia, Dios lo honró por su vida de servicio. Nos enseña que, aunque podamos tropezar, si permanecemos fieles en nuestra relación con Dios, Él nos guardará hasta el final. Y tercero, esta historia es un recordatorio de que el enemigo no tiene la última palabra. Satanás puede acusarnos, puede tratar de interferir con el plan de Dios, pero al final es Dios quien tiene la autoridad final. Nuestra seguridad está en las manos de nuestro Creador, quien nos cuida incluso más allá de la tumba. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué el diablo buscó el cuerpo de Moisés, la respuesta está en la importancia espiritual que Moisés tenía en el plan de Dios. Su vida y legado fueron tan significativos que incluso después de su muerte, el enemigo quiso interferir. Pero al igual que con Moisés, el plan de Dios siempre prevalece. Y podemos estar seguros de que Él está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos, tanto en esta vida como en la eternidad.